Hola jóvenes, muy buen día. Buen día, Karina Paola. Bienvenida a esta primera sesión de nuestra semana número 3 del módulo 14, el universo natural. Les recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y ya estamos en la segunda mitad de este módulo número 14. Ahora bien, Eh, en esta sesión pueden tomar directamente el audio de esta plataforma y realizar sus preguntas directamente o bien eh, pueden escribirnos por medio del chat de esta plataforma Zoom para hacer alguna pregunta, algún comentario o alguna sugerencia. Bien, es muy importante. Recuerden que estas sesiones están diseñadas exclusivamente para ustedes. Se está realizando una grabación de esta sesión, la cual se subirá a la plataforma de YouTube, donde ustedes en la sección de comentarios pueden escribir las dudas. Algo importante es que sería preferente el que escribieran el minuto preciso en el cual se está presentando esa duda. Y muy importante que sigamos las normas de comunicación virtual, tanto en esta sesión como cuando se revise el video en la plataforma de YouTube. Vamos a ver cuáles son los aprendizajes esperados para las actividades de esta semana, donde nosotros vamos a integrar esos conocimientos que ya tenemos sobre la estructura de la materia y cómo se interrelaciona con la energía, pero particularmente en los seres vivos. Así es que durante esta semana nosotros aprenderemos sobre la relación entre la materia y la energía y las características que hacen diferente a la materia inerte de los organismos vivos. También exploraremos cuáles son los procesos vitales que tienen los seres vivos y cómo es su nutrición. Vamos a reflexionar sobre cómo es que todos los organismos vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos. Recordando el propósito formativo de este módulo número 14, el cual es reconocer las características del pensamiento científico que va a sustentar a las ciencias experimentales mediante el análisis de la dinámica del universo, que les va a permitir comprender la estructura de la materia. Justo esta parte en esta semana tiene que quedar clara esta parte de nuestro propósito formativo. La interrelación que tiene la materia con la energía, pero en los organismos vivos. En los organismos vivos también ocurren fenómenos naturales, como es la nutrición, como es el metabolismo, la respiración y todos esos procesos vitales que son muy importantes que nosotros vamos a describir a lo largo de estas actividades integradoras, de estas actividades número 5 y actividad número 6, donde nosotros, mediante las características del pensamiento científico, bueno, además de conocer a otras ciencias experimentales, como en el caso de lo que es biología, en el caso de la nutrición o bioquímica, que también son ciencias experimentales, nos ayudarán a poder describir de una mejor forma lo que son estos procesos biológicos y además de ello. Muy importante, nos llevará a conocer mejor esa dinámica de nuestro propio universo. ¿Qué es universo? Puede ser un organismo vivo, porque también ocurren fenómenos naturales. Karina, ¿tiene alguna duda en particular acerca de lo que es la actividad integradora número 5 o bien nuestra actividad integradora número 6? Ok, bueno, vamos a arrancar con esta presentación. Karina, si llega a surgir alguna duda, por favor tome directamente el audio y realice esa pregunta.
o bien puedes seguirnos escribiendo por medio del chat. En nuestra actividad integradora número 5 llamada Los seres vivos. Aquí nosotros, esta actividad es muy importante porque vamos a reconocer las características que tienen los seres vivos y que nos diferencian de la materia inerte. Vamos a mencionar también algunos ejemplos de materia inerte que tiene algunas características de los seres vivos, pero no es un ser vivo. Además de ello, también vamos a conocer lo que son los procesos vitales que son los que sustentan este fenómeno llamado vida, con lo cual, pues, muy importante, hace una diversificación de organismos vivos. También, antes de olvidar esta parte que es muy importante, bueno, vamos nosotros a conocer aquellos organismos vivos unicelulares, microscópicos, que son muy importantes y que también juegan tienen un papel dentro de la biodiversidad increíblemente importante. Bueno, para nuestra actividad integradora número 5, el propósito es comprender las características de los seres vivos, sus procesos vitales, su clasificación y que también existen otros tipos de organismos vivos a partir de la unidad fundamental de los seres vivos, que es la célula. Dentro de lo que es la estructura y la organización muy compleja eh, de los seres vivos. Vamos a iniciar con esto. Bueno, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para nuestra actividad integradora? Eh, Número 5. Necesitamos nosotros conocer las características de los seres vivos, comprender los procesos vitales y también identificar la existencia de organismos unicelulares. Estudiantes de prepa en línea, en esta actividad integradora número 5 y número 6. Al menos yo considero que estas actividades son sencillas. No son simples las actividades, pero son sencillas. Aquí ya no vamos a estar haciendo videos, ya no vamos a estar haciendo presentaciones con audio. En esta semana únicamente tenemos que realizar la entrega de documentos con cada uno de los rubros que se nos están solicitando. Muy importante para nuestra actividad integradora número 5, el documento que nosotros subamos a plataforma debe de tener una portada con nuestros datos de identificación. Respecto de la actividad integradora número 6, la propia actividad no nos exige la entrega de una portada. No obstante, yo les pido por favor que en todos todas las actividades que ustedes suban a plataforma, por favor, que tengan una portada. ¿Por qué? Porque hace que nuestro trabajo tenga una mejor presentación y todas esas actividades estoy seguro que las hacen con mucha dedicación y esfuerzo. Así es que colocarles una portada les da una mejor presentación a todas estas, ya sea que sea evaluable o no. Por favor, eso es algo profesional dentro de nuestro trabajo. Y por eso es que les pido que en su actividad integradora número 6 también incluyan una portada. No obstante, les recuerdo, solamente para la actividad integradora número 5 es evaluable el que ustedes integren esta portada. ¿Ok? Y vamos a entregar únicamente documentos en Word con cada uno de los rubros que se nos están solicitando. Algo y lo fundamental para estas prácticas para estas actividades es que tienen que estar integradas y descritas con nuestras propias palabras. Para ello, para nuestra actividad integradora número 5 vamos a tener una portada que contenga nuestros datos de identificación, como son nuestro nombre, nuestro grupo, la fecha de entrega, el nombre de nuestro asesor virtual. Vamos a crear también una tabla en la cual vamos a describir 8 características de los seres vivos. Vamos a colocar, estas 8 características deben de ser
Características comunes a todos los seres vivos, las cuales las vamos a describir con nuestras propias palabras. Dentro de las fuentes de información tal vez se encuentren que algunos seres vivos pueden desarrollar una comunicación, que algunos otros seres vivos pueden desarrollar sentimientos, algunos otros seres vivos pueden desarrollar un lenguaje. Por supuesto que también son características, pero particulares de un tipo de ser vivo. No es común a todos los seres vivos. Las 8 características que debemos de describir tienen que ser comunes a todos los seres vivos. Por ello es muy importante que nosotros identifiquemos primero estas 8 características. Las vamos a describir con nuestras propias palabras, de una forma breve y precisa. Vamos a buscar una imagen en internet que describa esa característica. Entonces van a ser 8 características y cada una de estas, con su descripción breve y precisa, va a ser acompañada de una imagen que sea representativa de esta característica, y esta imagen la vamos a buscar en internet. Ahora bien, después de esto vamos a describir en un párrafo de entre 8 a 10 renglones los, perdón, vamos a describir en un párrafo de entre 8 a 10 renglones acerca de los eh, procesos eh, vitales que son muy importantes para el sostenimiento de lo que es la vida. Procesos como la respiración, la nutrición, procesos como la reproducción, como el transporte de sustancias. Después vamos a elaborar un cuadro muy importante en esta sección. Este cuadro vamos a enlistar 5 características, tanto de organismos unicelulares como 5 características de organismos pluricelulares. Muy importante, son características de los organismos, más no ejemplos de los organismos, ¿ok? Son características. Después vamos a mencionar un organismo unicelular y un organismo pluricelular que se utiliza en la industria farmacéutica. Vamos a investigar en diversas fuentes el nombre de este organismo, tanto un unicelular como uno pluricelular, y 2 ejemplos de sus usos en la medicina. Y finalmente vamos a escribir una conclusión de media cuartilla en la cual explicaremos con nuestras propias palabras y en base a lo que nosotros realizamos sobre la importancia del conocimiento científico para el estudio de los seres vivos. Y una vez terminado nuestra actividad, vamos a guardarlo con la siguiente nomenclatura. Nuestros apellidos, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S3, AI5. Bueno, ¿cuáles son esas características o propiedades de los seres vivos que nos diferencian de la materia inerte? Bueno, estas 8 características fundamentales son comunes a todos los seres vivos, desde una diminuta bacteria como lo es Escherichia coli hasta un enorme elefante. Todos tenemos estas 8 características. Claro que los seres vivos pueden desarrollar todavía más características, por supuesto que sí. Como les mencionaba hace un momento, pueden desarrollar sentimientos, pueden desarrollar un habla, pueden desarrollar una comunicación, pero estas últimas características no son comunes a todos los seres vivos. Vamos a ver cuáles son estas características o estas propiedades que tienen los seres vivos que nos diferencian de la materia inerte. Todos los seres vivos, jóvenes, tienen de una estructura, ya que están altamente organizados y tienen partes especializadas y coordinadas. Tienen un nivel de organización muy complejo. Todos los seres vivos se conforman a partir de lo que es la unidad fundamental de los seres vivos, que es de una célula. Existen seres vivos que están formados únicamente de una sola célula, funcional e independiente, los cuales son
organismos unicelulares y que también son bastante complejos y existen una diversidad de organismos unicelulares increíblemente diversa. Y también van a existir organismos pluricelulares. Este tipo de organismos están formados por dos o más células. Los organismos pluricelulares más complejos, bueno, forman su nivel de estructura y de organización es muchísimo más compleja. Hablaremos un poquito de ella más adelante, ya que conforman tejidos, órganos, y estos órganos se acoplan con otros órganos para funciones específicas. Entonces, si un organismo unicelular es muy complejo, pues los organismos pluricelulares lo son todavía muchísimo más complejos. Los seres vivos presentan un metabolismo. ¿Y qué es ese metabolismo? El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas. Estas reacciones químicas en los organismos vivos se les van a llamar reacciones biológicas. ¿Para qué se llevan a cabo estas reacciones metabólicas, estas reacciones biológicas? Para poder cumplir con estos procesos biológicos, porque nos permiten extraer energía a partir de los nutrientes o bien a partir del medio. También nos permiten crecer y desarrollarnos. Entonces, estas reacciones biológicas dentro del metabolismo se van a clasificar. Y el metabolismo se clasifica en lo que es catabolismo y lo que es anabolismo. El catabolismo son esas reacciones químicas que nos permiten el obtener energía a partir de los nutrientes que nosotros consumimos. Mientras que el anabolismo va a tomar esta energía para procesos biológicos como son el mantenimiento celular, como lo es el crecimiento y desarrollo. Este tipo o la clasificación de las reacciones metabólicas en metabolismo y anabolismo nos permite tener una mejor comprensión de los organismos y sobre todo cómo es este intercambio de energía para poder sustentar lo que es este proceso de la vida y que también nos ayuda a llevar a cabo otros procesos biológicos. ¿Por qué? Porque para sustentar la vida siempre es necesario el consumo de energía y esa energía, bueno, parte de lo que nosotros llamamos nutrición. Y la nutrición es un proceso biológico muy importante que llevan a cabo todos los seres vivos. Los seres vivos también presentan lo que es una homeostasis. La homeostasis es la capacidad que tienen los organismos vivos para regular su ambiente interno, para que no existan fluctuaciones y se mantengan todas nuestras condiciones en equilibrio. Estas fluctuaciones o estos cambios de qué pueden ser? Pueden ser diferentes tipos de cambios, cambios de temperatura, cambios de presión, cambios en cuanto a las presiones osmóticas y la alteración de este tipo de cambios puede llevar a los organismos vivos a un cese de estos procesos biológicos, lo que conllevaría a un proceso de muerte o bien a daños que podrían ser muy peligrosos. Así es que, por ejemplo, ahorita en nuestro país, bueno, quisiera decirles que pues ya estamos terminando lo que es el verano. De hecho, hoy termina o en estos días estará terminando. Pero en algunas regiones del país, pues el clima ya es cada vez más fresco. Y cuando empieza a cambiar nuestro clima, también empieza a cambiar un poco nuestro comportamiento, ya que si hace frío, pues nosotros nos abrigamos. ¿Y por qué nos abrigamos? Nos abrigamos para poder mantener ese calor corporal y la temperatura óptima, por ejemplo, de nuestro cuerpo es a los 36.
30.5 grados a los 37 grados aproximadamente. ¿Qué es lo que pasa si nuestra temperatura aumenta a, por ejemplo, 38 grados? Pues estamos empezando a presentar una febrícula y empezamos a sentirnos débiles, nos empezamos a sentir con mareos, empezamos a tener algunos dolores musculares, nos sentimos más cansados, no nos dan ganas de hacer nada. Si nuestra temperatura sube a 1 grado más, por ejemplo a 39, y estamos presentando una fiebre, esta fiebre hace que ya tengamos un dolor tanto de nuestras articulaciones, nos sentimos muy cansados, nos sentimos muy mal. Si esta fiebre sigue aumentando a 40, 41 grados, ya estamos poniendo en riesgo nuestra propia vida, porque este cambio muy bajo de temperatura hace que rompamos estos procesos homeostáticos. Si nuestra temperatura llega a 42 grados, pues seguramente estaremos al borde de la muerte, al borde de que colapsen todos estos procesos biológicos. Los procesos homeostáticos hacen que nosotros tengamos la capacidad de regular nuestra propia temperatura. ¿Para qué? Para que se mantengan en condiciones óptimas la temperatura a la cual se llevan a cabo lo que son las reacciones biológicas. Por el caso contrario, estamos ya en otoño, tal vez en algunos lugares ya está haciendo frío. eh, Tratamos nosotros de regular nuestra temperatura. Si hace mucho calor, pues tratamos de vestir ropa holgada, ropa de algodón, fresca, para poder controlar o refrigerar mejor nuestro cuerpo. Pero cuando la temperatura del medio ambiente es muy, muy baja, entonces tratamos de cubrirnos. ¿Para qué? Para no perder ese calor corporal. Si nuestra temperatura baja por debajo de los 36 grados, empezamos a presentar hipotermia. Nuestras extremidades nos empiezan a doler, estamos más aletargados. Si nuestra temperatura corporal sigue bajando, empezaremos a ver que nuestros extremos empiezan a, que nuestras extremidades, perdón, se empiezan a poner de color azul. Posiblemente, si sigue bajando la temperatura, nuestras extremidades se pongan de color negro y eso puede ser un problema muy grave. ¿Debido a qué? A que podríamos nosotros perder parte de nuestros tejidos o parte de nuestras extremidades. Esto debido ¿a qué? A que se están rompiendo estos procesos homeostáticos debido a lo que es la temperatura. No solamente ocurre con la temperatura, ocurre con otros cambios, por ejemplo, con los cambios de presión, de nuestra presión interna. La presión interna puede hacer que si tenemos una presión muy baja, puede que suframos un desmayo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo trata de regular también nuestro ambiente interno. Si tenemos una presión muy alta, empezamos a sentir también mareos, nos empezamos a sentir mal. ¿Por qué? Porque estos procesos homeostáticos también empiezan a cambiar. Karina, pregunta. No había visto su pregunta, Karina. Permítame un segundo. Claro que sí, la tabla la puede hacer en Canva y claro que puede pegar después esas imágenes en su documento en Word que va a subir a la pantalla. Por supuesto que sí. Aunque estas actividades son muy sencillas, sigan practicando en Canva. Canva es una aplicación que podemos seguir utilizando y que la siguiente semana también, muy importante, nosotros la vamos a utilizar. Por ello es muy importante y sí, utilice esta herramienta para poder realizar usted esta tabla ilustrativa. Bueno, entonces los procesos homeostáticos nos sirven ¿para qué? Para poder regular todas las condiciones que pasan en nuestro ambiente interno. Algo también muy importante, no todos los organismos se rigen bajo las mismas temperaturas, bajo las mismas condiciones homeostáticas. Por ejemplo, los animales de sangre fría tienen un amplio rango de temperatura
al cual pueden funcionar de forma, de una forma normal. Por ejemplo, los peces tienen un amplio rango de temperatura en la cual ellos pueden mantener estas condiciones homeostáticas. Por ejemplo, la temperatura corporal de una gallina es como de 40 o 41 grados por arriba de lo que es el ser humano. Entonces, es importante estos procesos homeostáticos que existen en todos los organismos vivos, pero que en todos los organismos vivos, bueno, es diferente. Los seres vivos también presentan lo que es un crecimiento a lo largo de lo que es este proceso de la vida. Todos los seres vivos llevan a cabo y experimentan un crecimiento regulado. Si son organismos pluricelulares, las células se empiezan a dividir para hacer más y de esta forma forman tejidos y pues los organismos empiezan a tener un crecimiento regulado. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los organismos unicelulares? Los organismos unicelulares también desarrollan este proceso, aunque principalmente lo desarrollan cuando llevan a cabo ese proceso de división celular, como en el caso de las bacterias. Son muy diminutas, crecen un poco, inicia un proceso de división celular, se divide en dos células y después este crecimiento ocurre para alcanzar la temperatura normal de un microorganismo. Todos los organismos presentan estas características. ¿Qué otras características son importantes para los seres vivos? Los seres vivos también presentan lo que es una reproducción. El tipo de reproducción que presentan los seres vivos se puede clasificar como una reproducción sexual y también como una reproducción asexual. La reproducción sexual necesita en los organismos vivos, dos organismos parentales, es decir, un organismo padre y un organismo madre que proporcionan esas células, esos cigotos, capaz de formar un nuevo ser. Pero los seres vivos también presentan otro tipo de reproducción que es característica entre los organismos unicelulares, particularmente de las bacterias, lo que es una reproducción asexual. En esta reproducción asexual no se necesitan dos organismos parentales, solo se necesita un solo organismo, el cual lleva a cabo un proceso de división celular y una célula llamada célula madre se divide en dos células hijas. Algo también muy importante para poder mencionar, los seres vivos, por ejemplo, en el caso de los animales, absolutamente todos los animales, todos, sean arañas, sean castores, marsupiales, mamíferos como el ser humano, anfibios, todos presentan lo que es una reproducción sexual. Tienen lo que son gametos masculinos y femeninos dentro de lo que es un sistema de órganos que conforma el sistema reproductor. No obstante, algunos animales, son pocos, pueden presentar también lo que es una reproducción asexual. Por ejemplo, algunos gusanos, nemátodos, pueden presentar este tipo de reproducción. Las estrellas de mar también presentan un tipo de reproducción sexual característico que se llama fragmentación. ¿Cómo ocurre este proceso? Supongamos que tuviéramos una estrella de mar, nosotros podríamos partirla exactamente a la mitad y de cada uno de estos fragmentos que quedan, de estos dos, podría surgir una estrella de mar nueva. Las estrellas de mar también cuentan con gametos tanto masculinos como femeninos, pero también tienen esta capacidad de reproducción. Por ejemplo, las plantas. Las plantas tienen, ya sea que sean gimnospermas o angiospermas, presentan una reproducción sexual. Tienen polen, el polen llega al cáliz de las plantas, ocurre un proceso de
fusión de estos cigotos, de estas células germinales. Pero, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos podido reproducir una planta por medio de esqueje o de estaca? Por ejemplo, a partir de la rama de un árbol o de un arbusto, si nosotros la procuramos, podemos hacer que a partir de una rama le salgan raíces por una característica que tienen las plantas que se llama totipotencia. Y a partir de esta rama podríamos tener un arbusto nuevo o un árbol nuevo. Los seres vivos tienen muchos medios de los cuales se pueden reproducir. Los seres vivos también presentan una irritabilidad o bien una respuesta hacia los estímulos del medio ambiente. Por ejemplo, yo en esta diapositiva les coloco una imagen de una de esas plantitas que cuando se toca, se pliega inmediatamente. Tal vez la planta tiene adaptaciones para que cuando sienta movimiento, por ejemplo, de alguna oruga que se posa en sus foliolos, en sus hojitas, pues no tenga donde sostenerse y caiga. ¿Para qué? Para la propia preservación de la planta. Ese es un estímulo que tienen hacia hacia las respuestas que tienen del medio ambiente. Por ejemplo, imaginen que ustedes van llegando a casa y alguno de sus familiares o algún amigo se esconde detrás de la puerta y cuando ustedes entran salta de repente. Tal vez, pues eso nos espante, tal vez salgamos corriendo, gritemos, tal vez nos desmayemos. Bueno, eso que ocurre es que nosotros somos seres vivos y al recibir un estímulo del medio ambiente, pues también tenemos una respuesta o una irritabilidad. No solamente pasa cuando gritamos o cuando vemos este tipo de plantitas, pasa con todos los estímulos a los cuales nos enfrentamos como seres vivos. Un ejemplo también característico, por ejemplo, es con los girasoles. Los girasoles, a lo largo del día, cambian su orientación. Eh, por eso se llaman, o por eso se les da el nombre de girasoles, este tipo de plantas, porque a lo largo del día van siguiendo al sol por toda su ruta por el cielo. ¿Por qué tienen este tipo de respuesta esas plantas? Pues es una forma de captar la mayor cantidad de energía luminosa proveniente del sol. Es por ello que tienen este tipo de movimiento. ¿Ok? Los seres vivos también pueden adaptarse. Los seres vivos se integran dentro de lo que son poblaciones y a su vez estas poblaciones se integran a comunidades de otros seres vivos en lo que es el medio ambiente o su ecosistema. Cuando las características del medio empiezan a cambiar, es algo importante que las especies que se encuentran mejores adaptadas hacia su propio entorno pueden ser capaces de transmitir estos genes a las siguientes generaciones. Cuando ocurre esto, estamos hablando también de otra característica que puede ser evolución. Los seres vivos pueden adaptarse al medio, pero también los seres vivos pueden transmitir estas características de adaptación a las siguientes generaciones. Estas son las 8 características fundamentales que tienen los seres vivos y que son comunes absolutamente a todos los seres vivos. Recuerden que también tenemos que hacer un párrafo de entre 8 a 10 renglones describiendo lo que son los procesos vitales. ¿Y qué son esos procesos vitales? Bueno, pues todos los seres vivos, sin excepción alguna, realizan una serie de funciones indispensables para el mantenimiento de su vida.
Estas funciones les permiten a los seres vivos obtener energía y utilizarlas para todos estos procesos, los cuales son la reproducción, la nutrición, el metabolismo, el transporte de sustancias y la respiración. El metabolismo, como hace un momento lo describimos, son todas esas reacciones biológicas que le permiten al organismo vivo el crecer, el desarrollarse, el mantenimiento celular, pero también nos permite extraer energía a partir de los nutrientes o de esos procesos de nutrición, que, que es otro tipo de proceso. La nutrición es importante porque de aquí podemos clasificar a los organismos vivos como organismos autótrofos y como organismos heterótrofos. ¿Qué es un organismo autótrofo? Los organismos autótrofos son aquellos que a partir de sustancias inorgánicas, dióxido de carbono y agua, pueden sintetizar todas las moléculas orgánicas que necesitan para su crecimiento y desarrollo o bien como almacén de energía. Eh, Porque a partir de órganos especializados que tienen, pueden captar energía y de esta pueden hacer la síntesis de todas esas sustancias para su crecimiento y también para la misma obtención de energía. Mientras que los organismos heterótrofos no pueden sintetizar todas las sustancias que necesitan para su crecimiento y desarrollo, o bien también para la generación o el almacenamiento de energía, energía química o biológica. Los organismos heterótrofos se ven obligados a consumir a otros organismos vivos. ¿Para qué? Para que estas moléculas ya preformadas entren directamente a un anabolismo, o bien para estas moléculas que puedan pasar por una digestión biológica, puedan convertirse en energía para cualquier tipo de actividad que nosotros necesitemos. Los seres vivos también se reproducen y como lo mencioné al principio, esta nutrición puede ser sexual y puede ser asexual. Eh, También todos los seres vivos presentan un transporte de sustancias. Por ejemplo, los organismos aerobios, sobre todo particularmente los mamíferos como un elefante, una ballena o el propio ser humano, contamos con, perdón, todos estos tipos de organismos llevan a cabo este proceso de transporte de sustancias para la nutrición. Les mencionaba, por ejemplo, los mamíferos, como las ballenas o los elefantes, llevamos a cabo un transporte gaseoso de estas sustancias gaseosas que le llamamos aire y tomamos el oxígeno que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para cumplir un proceso, por ejemplo, de respiración aerobia. Nosotros consumimos alimento, aprovechamos todos esos nutrientes y excretamos lo que nosotros no necesitamos mediante un sistema o un transporte digestivo. Em, Esto no solamente ocurre con los organismos macroscópicos, perdón, multicelulares o pluricelulares, también ocurre con los organismos unicelulares. De hecho, este tipo de transporte de sustancia y la nutrición ocurre en los propios ambientes celulares. Los seres vivos también van a presentar lo que es una respiración. Esta respiración para organismos aerobios es necesario, por ejemplo, el transporte de oxígeno o de aire. ¿Para qué? Para llevar a cabo este cumplimiento en necesidad de nuestras funciones biológicas. Pero también es importante que sepamos que existen otros organismos para los cuales el oxígeno es una sustancia muy tóxica. Este tipo de organismos se consideran organismos anaerobios.
Estos organismos anaerobios llevan a cabo su proceso de respiración celular por medio de otros tipos de procesos, generalmente procesos químicos, como el paso de nitratos a nitritos, eh, utilizan reacciones químicas, por ejemplo, la oxidación del hierro, y es aquí donde cumplen este proceso de respiración. Y a quienes llevan a cabo este tipo de respiración anaerobia, bueno, en la cual el oxígeno es tóxico, se les va a llamar microorganismos anaerobios. Y bueno, continuando con esas características que tienen los seres vivos, como les había mencionado al principio, todos los seres vivos cumplen con las mismas características y dentro de esto, dentro de la estructura y organización, también todos los organismos vivos estamos conformados en la misma proporción, prácticamente la misma proporción de elementos químicos, principalmente el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo. Eh, a estos elementos, que les vamos a llamar bioelementos cuando se encuentran en los seres vivos, todos los seres vivos tenemos la misma proporción. Ojo, no la misma cantidad, pero sí la misma proporción. Por ejemplo, y les vuelvo a mencionar, un microorganismo microscópico como lo es Escherichia coli, tiene la misma proporción de estos elementos que el ser humano, que una jirafa, que una ballena. Claro que cada organismo los va a tener en diferente cantidad, pero siempre en la misma proporción. Cuando estos bioelementos reaccionan consigo mismos, principalmente el carbono con el hidrógeno y el oxígeno, también el nitrógeno, va a formar lo que son las biomoléculas. Los seres vivos están conformados por biomoléculas. Estas biomoléculas, las principales, son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Todos los seres vivos contamos con este tipo de biomoléculas. Recuerden que los seres vivos son sistemas complejos y ordenados que tienen muchísimos mecanismos, que tienen muchas funciones para el propio mantenimiento de la vida. Los organismos vivos se reproducen y tienen un ciclo de vida muy concreto. Por ejemplo, hay organismos vivos que solamente viven un par de semanas. Hay organismos vivos, como en el caso de los elefantes, que llegan a vivir hasta 40 años. Los leones llegan a vivir como 30 años. El ser humano llega a vivir entre 70 u 80 años. Las plantas de ciclo corto viven unos meses, pero, por ejemplo, las plantas de ciclos largos, por ejemplo, hay árboles que llevan vivos bueno, ya llevan miles de años vivos. Cada uno de los organismos lleva a cabo un ciclo de vida muy concreto, pero no igual. Hay organismos que viven pocos días, hay organismos que por miles y miles de años siguen estando vivos. Para esto es muy importante también entender que los organismos vivos están formados por células, pero tenemos dos tipos de células particulares, lo que son las células procariotas y lo que son las células eucariotas, u organismos eucariontes y organismos procariontes. Bueno, ¿de qué se diferencian estos dos tipos de células? Las células procariotas son células menos evolucionadas. Y ojo, porque el que sean menos evolucionadas no quiere decir que sean menos exitosas. De hecho, son muy exitosas este tipo de células. ¿Y cómo se caracterizan? Bueno, las células procariotas se caracterizan porque no tienen un núcleo dentro de la célula. En el núcleo, algo característico, en el núcleo ahí se encuentra el DNA. Al carecer de núcleo en los organismos procariotas, el DNA se encuentra en lo que es el citoplasma. ¿Pueden contar con algunos órganos especializados? Por supuesto que sí. Y en el caso de los organismos eucariotas se caracterizan por tener células que son evolucionadas, es decir, tienen un núcleo
dentro de lo que es las células. Además de contar también con otro tipo de orgánulos celulares que son muy, muy importantes. ¿Ok? Dentro de estos niveles de organización, recuerden que los seres vivos están formados a partir de lo que es una célula. La célula es la unidad funcional de los seres vivos. Una sola célula que es independiente, le llamamos organismo autótrofo. Perdón, le llamamos organismo unicelular. Aquellos organismos que están formados por dos o más células. Aquellos que están formados por más células le llamamos organismos pluricelulares. Y cuando tienen dos o más células, estas forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas o aparatos de órganos. Por ejemplo, el ser humano cuenta con diferentes tipos de sistemas de órganos, como un sistema respiratorio, un sistema circulatorio, un sistema digestivo, un sistema nervioso, un sistema muscular, un sistema esquelético, un sistema endocrino, un sistema linfático, un sistema reproductor, un sistema tegumentario, y creo que hasta ahí ya, ya creo que son todos los sistemas con los que cuenta el ser humano. Bueno, son muchos sistemas y cada uno de estos sistemas también tiene órganos específicos para realizar una función particular, pero también cuenta con órganos que se encuentran en funciones en perdón, en dos o más aparatos de órganos. Esto para mantener una comunicación y una colaboración de actividades. Aquellos que solamente tienen una función específica es donde se lleva a cabo la división de actividades para todas estas características y para poder sustentar lo que es la vida. Entonces, espero que nos quede claro que existen organismos unicelulares. Estos organismos unicelulares están formados por una sola célula. Pueden existir en varios reinos de la naturaleza, como en el reino de las bacterias, de las arqueas, de los protozoarios, en el reino de los hongos y el reino cromista. Sus tamaños van desde algunos milímetros hasta más pequeños, como son micrómetros. Sus tamaños son microscópicos. Algo característico es, y les mencionaba, no porque sean organismos unicelulares y porque muchos de ellos pertenecen a células poco evolucionadas, como son las células procariotas, quiera decir que son menos exitosos o no, eso no tiene nada que ver, ya que este tipo de organismos los podemos encontrar en ambientes muy extremos. Se han adaptado para vivir o ambientes con altas temperaturas, ambientes muy ácidos, ambientes muy, muy alcalinos. Es por ello que no quiere decir que sean menos exitosos. Pero el que sean unicelulares quiere decir que no pueden formar estructuras más complejas. Pueden agruparse muchos de ellos formando colonias, pero estas colonias no hacen lo que es un organismo pluricelular. Los organismos pluricelulares están formados por dos o más células. Se encuentran en el reino de los hongos, en el cromista, en el reino de las plantas y en el reino de los animales. Van desde tamaños microscópicos, como puede ser un tartígrado, hasta muchos, pero muchos metros de altura o de tamaño, como una ballena azul o como esas secuoyas, unos árboles, las secuoyas californianas, que llegan a medir creo que como hasta 100 metros. Van esos tamaños van entonces desde microscópicos hasta macroscópicos. Viven en ambientes extremos, generalmente no. Y algo importante, los organismos pluricelulares cuentan o están altamente especializados de acuerdo a sus funciones celulares, ya que forman tejidos, forman órganos y a partir de bueno, forman aparatos de órganos. Tenemos una actividad muy importante, la cual es identificar un organismo unicelular y uno pluricelular que se utilizan en la industria farmacéutica. ¿Para qué?
para hacer medicamentos. Por ejemplo, el hongo Penicillium, de aquí se extraen, bueno, se pueden fabricar lo que son antibióticos característicos dentro de la familia de lo que son las penicilinas, o se pueden utilizar para hacer otro tipo de antibióticos como las tetraciclinas o la eritromicina por lo que es Streptomyces. Vamos a tener también organismos pluricelulares, recuerden, son aquellos que están formados de muchas células. Eh, sí, yo les pongo una imagen de un cangrejo herradura. Este se caracteriza porque su sangre es de color azul y contiene una sustancia llamada hemolinfa. Esta es utilizada para tratamientos experimentales contra el cáncer. Por ejemplo, utilizamos o podemos utilizar algunos animales para obtener medicamentos, sí. Por ejemplo, se utiliza el caballo, se utilizan las ovejas para hacer antídotos contra los venenos. Se inoculan con el veneno de un escorpión o bien de una serpiente para que cree anticuerpos. Después estos son extraídos de su sangre sin que le pase nada al animal y a partir de estos, bueno, pues se está creando un medicamento que nos puede ayudar para contrarrestar los efectos tóxicos de, por ejemplo, si nos muerde una víbora, si nos pica un alacrán o en fin. Y respecto de los organismos, otro organismo pluricelular, por ejemplo, existen muchas, pero muchas plantas medicinales por ejemplo, del cedro o del árbol de la corteza del árbol de la ceiba se extrae lo que es ácido acetil salicílico, lo que comúnmente encontramos nosotros en lo que son las aspirinas. ¿Cuántos de nosotros cuando nos duele el estómago no tomamos, por ejemplo, un té de manzanilla o un té de menta que nos ayuda a mejorar la digestión y eso también los utilizamos como medicamentos? O, por ejemplo, yo utilizo mucho los tés de árnica cuando me golpeo y tengo una inflamación. ¿Esto para qué? Para disminuir esa hinchazón rápidamente y también el dolor. Así es que existen muchísimos ejemplos para esto. Y finalmente, ¿para qué utilizamos nosotros el conocimiento científico? Recuerden, el conocimiento científico lo obtenemos a partir de lo que es la aplicación del método científico experimental, el cual es una serie de etapas ordenadas que se llevan a cabo en las investigaciones científicas. ¿Y para qué utilizamos el método científico? Para describir un fenómeno natural. Con él podemos describir por qué existen los rayos, un tornado, por qué ocurre el día y la noche, por qué ocurre la lluvia. Pero también podemos, no solamente con esos fenómenos naturales, sino observar por qué. Porque, por ejemplo, no sé, algunos tratamientos que se les da contra el cáncer a algunas personas no funcionan. Entonces los científicos se ponen a experimentar y a investigar para encontrar nuevas sustancias y nuevas alternativas que nos ayuden, por ejemplo, a combatir el cáncer. Tal vez muchos científicos anden investigando cuáles son o por qué en ecosistemas marinos o ecosistemas terrestres cada vez existen una menor biodiversidad de especies. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Estamos contaminando el suelo, quizás se deba a la contaminación del aire, a la contaminación del agua, al calentamiento global. Tal vez existan muchas razones, para eso se utiliza el método científico, para poder experimentar y saber cómo es que están ocurriendo esos fenómenos naturales. Recuerden, la utilización del método científico nos lleva a la obtención de conocimiento científico y la obtención del conocimiento científico nos lleva al desarrollo de un pensamiento científico. Y bueno, para nuestra actividad integradora número 6, pues ya nos acabamos el tiempo de esta sesión. Espero que haya quedado muy bien explicada. El próximo viernes abordamos acerca de nuestra actividad integradora número 6 llamada la nutrición, que también es una actividad muy importante. De hecho, es muy entretenida desde mi punto de vista y también considero
que es sencilla de poder realizar. Recuerden que todo lo tenemos que explicar con nuestras propias palabras. Para mí ha sido un gusto, Karina, estar en la sesión que estuviera en la sesión del día de hoy. Cualquier duda o comentario pueden escribirme por medio del mensajero o también vía correo electrónico. Nos vemos en la sesión del viernes para poder abordar lo que es nuestra actividad integradora número 6 llamada la nutrición. Igualmente, Karina, gracias a usted por asistir y que tenga también una excelente tarde. Hasta luego. Adiós. Claro que sí, hay plantas que cuando se florecen también se duplican, como en el caso, hay una plantita que se les llama como, ¿cómo se llaman? Madres, que sacan como una antenita y en la esquina empieza a crecer una plantita, esta como antenita se dobla, busca tierra y a partir de ahí sale otra plantita. Las plantas tienen diferentes formas de reproducción que son muy versátiles, ¿ok? Qué bueno que tengan la oportunidad y la experiencia de poder ver también estas plantitas. Eso es muy importante. Muchas gracias, Karina. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.